El olor a cemento fresco y a tierra mojada era mi perfume. Era el olor del progreso, de la dignidad que mi padre decía que existía en el sudor que corre por la frente y gotea en el suelo, que será el cimiento de una vida. Mis manos no eran suaves, eran mapas de callos y cicatrices, cada línea contando la historia de una pared levantada, de un techo que albergaría sueños. Yo no era un hombre de poesías. Mis declaraciones de amor estaban hechas con ladrillos y argamasa. La casa, aquella que yo levantaba con la fuerza de mis brazos bajo el sol de Jalisco, no era solo una estructura, era mi corazón hecho visible, un santuario para la mujer que era el centro de mi universo. Sofía. Ella era la música en el silencio de mis días. Llegaba al final de la tarde, cuando el sol ya se despedía, trayendo una jarra de agua de Jamaica y una sonrisa que desarmaba todo mi cansancio. Yo veía nuestro futuro en sus ojos oscuros, la promesa de hijos corriendo por el patio que yo mismo nivelé. Sofía era la pieza final, la pintura que daría color y vida a las paredes que yo construí con tanto esmero. Ella era el motivo por el cual el trabajo pesado se volvía ligero y cada sacrificio parecía un pequeño precio a pagar por la felicidad que, yo creía, sería eterna e inquebrantable para nosotros dos. Si alguna vez has dedicado cada gota de tu sudor a un sueño que involucraba a otra persona, hasta el punto de que su felicidad se convirtiera en tu propia medida de éxito, quizás entiendas lo que yo sentía. Esta historia tal vez resuene en la parte más silenciosa de tu alma, aquella que guarda las promesas que un día nos hicieron y que creímos sagradas. Quédate conmigo, porque a veces la fundación más sólida puede ser sacudida por lo que no vemos, por lo que sucede cuando damos la espalda, confiando ciegamente en quien amamos. Nuestros planes de boda eran sencillos, como nosotros, una ceremonia en la pequeña iglesia de la plaza, una fiesta en el patio de la casa nueva, con luces colgadas en el viejo árbol de jacarandá. Sofía hablaba del vestido con un brillo en los ojos, describía las flores, las canciones que sonarían. Yo escuchaba en silencio, asintiendo a todo. Mi parte era garantizar que todo estuviera listo, que su nido de amor fuera perfecto. Mi silencio no era de desinterés, sino de una concentración profunda, la concentración de un hombre que asume la responsabilidad de construir la felicidad de su mujer. Y a mi lado, como una sombra leal, estaba Ricardo, mi mejor amigo, mi hermano de otra madre. Crecimos juntos, nuestras historias entrelazadas en las calles de adoquines de nuestra ciudad. Él sería mi padrino, el guardián de nuestra unión. La confianza que yo depositaba en él era ciega, absoluta. Era el tipo de amistad que prescinde de palabras, forjada en años de complicidad, risas y apoyo mutuo. Ricardo era la única persona, además de Sofía, por la que yo entregaría mi vida sin pensarlo dos veces. Su lealtad era uno de los pilares que sostenían mi mundo. Recuerdo un domingo, meses antes. Estábamos los tres en el terreno de la casa, aún en construcción, el olor a barbacoa en el aire, la música sonando en una radio vieja. Ricardo contaba un chiste. Sofía reía a carcajadas, con ese sonido que parecía llenar todo el espacio vacío. Yo los miraba a los dos, a mi mejor amigo y a mi futura esposa, y sentía una paz profunda, una certeza absoluta de que todo estaba exactamente como debía estar. En ese momento, yo era el hombre más rico del mundo, no por dinero, sino por tener un amor y una amistad que yo juzgaba de oro puro. Pero el oro a veces puede ser falso. Empecé a notar pequeñas cosas, fisuras discretas en la pared de nuestra rutina. Sofía hablaba con frecuencia de viajes, de ciudades grandes, de una vida que parecía muy lejana al polvo de la construcción y al ritmo lento de nuestra ciudad. Yo, en mi simplicidad, interpretaba aquello como un anhelo natural de novedad, los nervios de una novia. Mi respuesta era siempre la misma. Ten paciencia, mi amor. Un día te daré el mundo. Solo que no me daba cuenta de que el mundo que ella deseaba ya no me incluía. La casa, mi obra maestra, se convertía en mi refugio y al mismo tiempo en un recordatorio constante de mi misión. Cada azulejo que yo colocaba en la cocina era un pedazo de nuestro futuro. Podía visualizar a Sofía allí, preparando el café,
la luz de la mañana entrando por la ventana que instalé con tanto cuidado. La casa era un diálogo silencioso entre ella y yo, una promesa física. Ella elogiaba mi trabajo, decía que estaba quedando hermosa, pero su mirada parecía posarse no en las paredes, sino a través de ellas, en algún lugar que yo no podía alcanzar. Ricardo también cambió, sutilmente. Sus chistes a veces tenían un tono diferente, una familiaridad con Sofía que rozaba la frontera del respeto, un toque en su brazo que duraba un segundo de más, una mirada intercambiada que yo no comprendía. Pero, ¿cómo podía sospechar? Era Ricardo, mi compadre. Cualquier pensamiento oscuro era rápidamente sofocado por mi lealtad hacia él. Me sentía culpable por siquiera imaginar algo, atribuyéndolo todo a mi propia inseguridad de hombre simple ante una mujer tan llena de vida como Sofía. Mi rutina era un ritual sagrado. Despertar antes de que cantara el gallo, el café amargo para despertar el alma, el peso familiar de las herramientas en la camioneta. La repetición no me aburría, me daba seguridad. Era la prueba de que estaba en el camino correcto, cumpliendo mi papel de hombre, de proveedor. Amaba esa vida porque tenía un propósito claro y luminoso en el horizonte. El día de nuestra boda, el día en que le entregaría la llave de la casa a Sofía y le diría sin palabras: «Esto es todo lo que soy, y es todo tuyo». En los últimos meses la impaciencia de Sofía se hizo más evidente. Se quejaba del polvo que yo traía a casa, de mi cansancio por la noche. Prefería salir con sus amigas, ir a fiestas en ciudades vecinas, mientras yo solo quería el silencio de nuestro futuro hogar. «Necesitas divertirte, Javier», decía ella. «La vida no es solo trabajo». Yo intentaba entender. Me esforzaba por no ser el hombre rudo y anticuado que solo pensaba en obligaciones. La amaba tanto que estaba dispuesto a creer cualquier excusa que me diera. Mi cuerpo llevaba las marcas de mi oficio, la espalda adolorida, las manos arañadas, la piel quemada por el sol. Eran medallas de mi esfuerzo, el precio que pagaba con gusto por nuestro sueño. A veces, por la noche, le mostraba un nuevo corte a Sofía, esperando un beso que sanara, un toque de cariño. Ella lo hacía, pero su gesto parecía automático, distante. Era como si tocara la mano de un extraño, no del hombre que estaba construyendo su futuro con su propia piel. La fiesta preboda, una tradicional callejoneada por las calles de la ciudad, fue idea de ella. Yo estaba emocionado. Sería la celebración de nuestro amor, la última gran fiesta antes de convertirnos en marido y mujer. Me imaginaba liderando la procesión, con los mariachis tocando detrás de nosotros, la gente saludándonos. Yo, Javier, el albañil, el hombre que conquistó el amor de la mujer más hermosa de la ciudad. El sueño estaba a pocos días de distancia, tan real que sentía su calor en mi piel. Aquel día fatídico, yo estaba en otra obra, terminando un trabajo extra para asegurar que no faltara nada en nuestra luna de miel. El sol era implacable, el aire pesado. La prisa, enemiga de la perfección y de la seguridad, me dominó. Solo pensaba en terminar pronto para prepararme para la fiesta. Un paso en falso, un andamio que se tambaleó, el mundo girando demasiado rápido. El cielo y la tierra intercambiaron lugares y una oscuridad, salpicada por un dolor punzante, me engulló por completo. Mi último pensamiento consciente antes de que se instalara el caos no fue de miedo por mi vida, ni del dolor que me desgarraba la pierna. Fue una preocupación tonta, desesperada y profundamente reveladora. Pensé en Sofía. Pensé que no podía llegar tarde a nuestra fiesta. Pensé que ella se decepcionaría de mí. Mi mayor agonía, mientras caía hacia la inconsciencia, era la posibilidad de fallarle. Mal sabía yo que, en ese exacto momento, era ella quien ya me había fallado de forma irrevocable. Desperté con un olor que no era de tierra, sino de antiséptico. El techo no era el cielo azul de Jalisco, sino una placa blanca, manchada, con una lámpara fluorescente que parpadeaba con una regularidad irritante. Me dolía todo el cuerpo, pero era un dolor lejano, amortiguado por los medicamentos. El dolor real, agudo y enfocado, venía de mi pierna izquierda, aprisionada en un capullo de yeso pesado y frío.
Intenté moverme, pero estaba anclado a la cama, un barco roto en un mar de sábanas blancas. El sonido monótono de un monitor cardíaco era la única música, un contrapunto sombrío a los mariachis que deberían estar tocando en mi fiesta. Lo primero que busqué, con la mirada turbia, fue a ella, a Sofía. Imaginé que estaría allí, en una silla junto a la cama, con los ojos rojos de llorar, sosteniendo mi mano. Pero la silla estaba vacía. Una enfermera entró y me explicó lo obvio: la caída, la fractura expuesta, la cirugía. Habló de semanas, quizás meses, de recuperación. En mi mente, yo creaba excusas para su ausencia. Estaría resolviendo el papeleo del hospital, avisando a la familia, posponiendo la fiesta. Sí, era eso. Sofía era práctica. Estaba ocupándose de todo, mientras yo no podía. La confianza era un hábito difícil de romper. Los primeros días fueron una neblina de dolor, fiebre y una soledad que se apoderaba de mí en las largas madrugadas. El tiempo en el hospital se mueve de forma diferente. Los minutos se arrastran. Las horas son eternas. El mundo de afuera sigue girando, pero allí dentro todo se detiene. Escuchaba las conversaciones de otros pacientes, las risas de familias que se reunían alrededor de las camas. Cada risa era una punzada en mi pecho. La ausencia de Sofía y Ricardo comenzó a convertirse en un agujero en el centro de mi ser, un vacío que ni el dolor físico lograba llenar. Ella finalmente apareció al tercer día. No entró corriendo, aliviada de verme consciente. Entró con pasos vacilantes, sosteniendo el bolso contra su cuerpo como un escudo. Estaba hermosa, demasiado arreglada para un ambiente de hospital. Me dio un beso rápido en la frente, un toque frío. No preguntó por mi dolor, sino por los problemas que el accidente había causado. Tuvimos que cancelar todo, Javier. Imagina el lío. Sus palabras no eran de preocupación, sino de fastidio. Miraba mi pierna enyesada como si fuera un obstáculo, una molestia en sus planes. Las visitas se volvieron más cortas y más raras. Las llamadas telefónicas eran apresuradas, llenas de excusas vagas. Estoy resolviendo las cosas de la fiesta, hablando con los proveedores. Mi mamá no se siente bien, necesito ayudar. Cada excusa era una palada de tierra arrojada sobre mí, enterrándome lentamente en esa cama de hospital. Yo, inmovilizado, no tenía cómo verificar, no tenía cómo refutar. Solo me quedaba el silencio del teléfono mudo y el eco de sus mentiras en mi cabeza. Empecé a sentirme no como un novio accidentado, sino como una carga. ¿Y Ricardo? Mi mejor amigo, mi hermano. ¿Dónde estaba? Llamé 1, 2, 3 veces. El teléfono sonaba hasta que se cortaba. Horas después, recibí un mensaje corto, frío. Compadre, me enteré del accidente. Qué mal. Estoy ayudando a Sofía con todo el desorden. Cuídate. Mejórate. Pronto. Ninguna oferta de visita, ninguna pregunta sobre lo que necesitaba. La frase «estoy ayudando a Sofía» martilleaba en mi mente. ¿Ayudando con qué exactamente? La complicidad que antes admiraba ahora me parecía siniestra, sospechosa. La soledad en la habitación del hospital público se volvió palpable. Una presencia física que se sentaba en la silla vacía junto a mi cama. Observaba a un señor en la cama de enfrente, siempre rodeado de sus hijos y nietos. Le traían comida, le leían el periódico, le contaban historias. Lo mantenían vivo con afecto. Yo, en cambio, me estaba ahogando en silencio. La compasión en los ojos de las enfermeras era casi peor que el abandono. Me daban un trato cuidadoso, pero sus miradas decían, «Pobre hombre, solo en el mundo». Las sospechas comenzaron a llegar como susurros en los pasillos. Mi tía, que vino de lejos para traerme una sopa, conversaba en voz baja con una enfermera fuera de la habitación. No escuchaba todo, solo fragmentos. Una vergüenza, el pobrecito aquí y la novia. En la fiesta, se callaron abruptamente cuando se dieron cuenta de que yo estaba mirando. Fingí dormir, pero mi corazón latía descontrolado. ¿Qué fiesta? ¿No se había cancelado la fiesta? Una náusea fría subió por mi garganta. La confirmación llegó en la forma de mi primo menor, un muchacho de buen corazón, pero con poco tacto. Entró en la habitación, inquieto, sin poder mirarme a los ojos.
Tartamudeó sobre el trabajo, sobre el tiempo. Finalmente sacó el celular del bolsillo. Primo, lo siento mucho. No sé si debería, pero necesitas saber la verdad. Me extendió el aparato y yo, con manos temblorosas, lo tomé. Dijo, la fiesta, la callejoneada. Sí se hizo, Javier. En la pantalla iluminada vi un video corto, sin sonido, pero que gritaba más fuerte que cualquier ruido. Las luces de colores, la gente bailando, la alegría vibrante que contrastaba brutalmente con la esterilidad de mi habitación. Y allí, en el centro de mi inmensa, todo estaba Sofía. Llevaba el vestido blanco que había comprado para la celebración. Estaba radiante, sonriendo, con la cabeza echada hacia atrás en un gesto de pura felicidad. Y no estaba sola. Sus brazos rodeaban el cuello de Ricardo, mi padrino, mi mejor amigo. La mano de él estaba firme en la cintura de ella, una posesión que no era de un amigo. Bailaban juntos, no como invitados de una fiesta, sino como el centro de ella, como la pareja que estaba siendo celebrada. El mundo a mi alrededor desapareció. El sonido del monitor cardíaco, la luz fluorescente, el dolor en mi pierna, todo se disolvió. Solo existía aquella imagen, quemándose en mi retina. No era solo un baile, era una proclamación. Estaban bailando sobre los escombros de mi vida, sobre mi cuerpo roto. No hubo grito, no hubo rabia, solo un frío que comenzó en mi pecho y se extendió por cada vena, más helado que el yeso de mi pierna. Una claridad terrible y absoluta se apoderó de mí. Todas las piezas encajaron. Las miradas, las excusas, la distancia, el fastidio de ella, el silencio de él. No fue un error, un desliz de una noche. Fue una elección. Ellos eligieron celebrar mientras yo estaba aquí, solo, luchando por recuperarme para una vida que ya no existía. Mi primo, al notar mi silencio, comenzó a disculparse, a decir que no quería herirme. Yo solo asentí lentamente con la cabeza y le devolví el celular. «Está bien», murmuré, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Gracias por mostrarme». No quería sus palabras de consuelo, no quería su lástima, solo quería que se fuera y me dejara solo con mi nueva realidad, con la verdad desnuda y cruel. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era diferente. Ya no era un silencio de soledad esperanzada, sino de una desolación completa. Era el silencio de una tumba. Miré mi pierna inútil, las paredes blancas que me aprisionaban. El hospital ya no era una estación de paso hacia la curación. Se había convertido en el escenario de mi entierro, el entierro de Javier, el novio, el amigo, el hombre que creía en promesas. Pensé en la última visita de Sofía, en cómo evitó mi mirada, en cómo sus manos parecían ansiosas por soltarse de la mía. Recordé sus palabras sobre el lío y el inconveniente. La crueldad no estaba solo en la traición, sino en su capacidad de mirarme, roto e indefenso, y mentir con tanta facilidad. No solo me estaba traicionando con mi mejor amigo, estaba despreciando mi sufrimiento, invalidando mi dolor, tratándome como un objeto roto que ya no le servía. Esa noche no dormí. El techo blanco del hospital se convirtió en una pantalla donde la imagen de su baile se repetía infinitamente. No sentí rabia, no sentí el deseo de gritar o romper algo. El dolor era tan profundo, tan abrumador, que superó el punto de las lágrimas y la furia. Lo que quedó fue un vacío helado, una calma aterradora. Fue en el silencio de esa madrugada, escuchando la respiración de otros hombres enfermos a mi alrededor, que una decisión se formó dentro de mí. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia. Yo no moriría allí, ni en ese hospital, ni en esa traición. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró para revisar mis signos vitales, mi voz sonó firme, diferente a la del hombre roto de los días anteriores. Pedí mi celular y un vaso de agua. Con los dedos que aún temblaban un poco, encontré el contacto de Sofía. Miré su foto, sonriendo a la cámara, a mí. Por un largo instante, me despedí de la mujer que amé, o de la idea que tenía de ella. Luego, sin dudar, borré el número. Hice lo mismo con Ricardo. El acto fue pequeño, silencioso, pero pareció un terremoto en mi mundo interior. Estaba cortando las anclas.
Después de borrar los contactos, apagué el aparato por completo. El pequeño rectángulo negro en mis manos representaba un portal a un mundo de mentiras, de falsas excusas y de una piedad que yo no quería. Sabía que, eventualmente, intentarían llamarme. Sus conciencias culpables los forzarían a escenificar un arrepentimiento. Pero yo no sería la audiencia para su teatro. Al apagar el teléfono, me estaba aislando no del mundo, sino de su ruido. El silencio se convirtió en mi escudo, mi santuario. Mi recuperación, a partir de ese momento, sería un asunto exclusivamente mío. Cuando el fisioterapeuta llegó más tarde, encontró a un paciente diferente. En los días anteriores, yo era pasivo, mi cuerpo un objeto a ser manipulado. Mis quejidos de dolor eran de resignación. Ese día lo miré a los ojos y le dije, ¿qué tenemos que hacer para que yo vuelva a caminar? Había una urgencia nueva en mí. Cada ejercicio doloroso, cada estiramiento que quemaba mis músculos atrofiados, se convirtió en un acto de rebelión. Ya no me estaba curando para volver con ella. Estaba forjando a un nuevo hombre sobre las ruinas del antiguo. El dolor físico se convirtió en mi aliado. Lo acogí, lo transformé en combustible. Cada vez que la fisioterapia me llevaba a mi límite, veía la imagen de ellos bailando. La humillación, el abandono, la traición, todo se canalizaba hacia ese esfuerzo. El sudor que corría por mi rostro ya no era de fiebre, sino de determinación. Los enfermeros comentaban entre ellos sobre mi cambio. Veían la fuerza en mis ojos, la obstinación de un hombre que decidió contra todo pronóstico levantarse solo. Mi dolor emocional estaba reconstruyendo mi cuerpo. Una tarde, una de las enfermeras más amables se acercó a mi cama con una mirada vacilante. «Señor Javier», dijo en voz baja, «su novia está en la recepción. Insiste en verlo». Mi corazón no se aceleró. Una calma glacial me dominaba. Miré el rostro preocupado de aquella buena mujer y con la voz más serena que pude encontrar, respondí, «Debe haber un error. Yo no tengo novia. Nadie me está esperando». Me miró por un instante, comprendió todo lo que no fue dicho y simplemente asintió, saliendo para dar el recado. La puerta se cerró para ella, para siempre. Pedí una pluma y un cuaderno a un voluntario que pasaba. Me senté con dificultad, el cuaderno apoyado sobre las piernas, y empecé a escribir. No era una carta de odio ni de desesperación. Eran frases cortas, factuales, como un albañil anotando las medidas de una obra. Yo estaba en la cama 7. El techo era blanco. Mi pierna estaba rota en 2 lugares. Me enteré de que la fiesta fue bonita. Con cada palabra, transfería el peso de dentro de mí al papel. Era un acto de exorcismo. Al final, escribí la última frase, la pregunta que lo resumía todo. Espero que hayan bailado por mí. Con el mundo de ellos del lado de afuera, empecé a notar mi pequeño universo interior. La forma en que un rayo de sol atravesaba la ventana y calentaba una parte del suelo de baldosas gastadas. El sabor de la sopa, que antes era insípida, ahora me alimentaba de verdad. La fuerza que volvía lentamente a mis brazos y a mi torso. Estaba redescubriendo la vida en los detalles más simples, encontrando belleza no en un futuro prometido por otra persona, sino en el presente frágil y resiliente que yo mismo estaba reconstruyendo, centímetro a centímetro. El día del alta llegó sin fanfarria. El médico me dio instrucciones, una receta y un par de muletas. No sentí la euforia que veía en otros pacientes, sentí una seriedad solemne, como un soldado recibiendo sus órdenes para una nueva misión. Arreglé mi pequeño bolso, me puse la ropa limpia que mi tía había traído y agradecí a cada enfermero y enfermera que cuidó de mí. Mi gratitud era genuina, pues fueron ellos, extraños, quienes me mostraron más humanidad que las personas que yo más amaba. Pisar fuera del hospital fue como nacer de nuevo. El aire de la calle, con sus olores a comida y contaminación, nunca me pareció tan vivo. El sol en mi rostro era una bendición. Cada paso con las muletas era torpe, pero era mío. Era un paso hacia un futuro desconocido. No fui a la casa que construí. Ese lugar ya no era un hogar. Era un mausoleo de sueños muertos. Llamé a un tío anciano y le pedí refugio. Una pequeña habitación en el fondo de su casa sería mi nuevo comienzo, mi nuevo cimiento.
Pasaron las semanas. La fuerza volvió. El dolor disminuyó. Las dos muletas se convirtieron en una. Un día, tomé una decisión. Necesitaba volver al centro de mi mundo, no para buscarlos, sino para demostrarme a mí mismo que ese lugar ya no me intimidaba. Caminé lentamente por la plaza principal, la misma plaza donde soñaba con celebrar mi boda. Y entonces los vi. Venían en mi dirección, como si el destino hubiera concertado ese encuentro. Sus corazones, imagino, estaban acelerados. El mío estaba en calma. Se plantaron frente a mí, una barrera de culpa y excusas mal ensayadas. Sofía empezó a hablar, atropellando las palabras. «Javier, gracias a Dios. Intentamos verte, llamarte, pero nadie nos daba noticias tuyas». Ricardo estaba a su lado, con la cabeza gacha, murmurando algo sobre un gran malentendido. Eran las voces de actores malos en una pieza trágica. Sus palabras eran huecas, vacías, desprovistas de cualquier arrepentimiento verdadero. Eran solo ruido, tratando de llenar el abismo que ellos mismos cavaron. No dije nada, solo los observé, mi rostro una máscara de serenidad. Dejé que sus excusas andrajosas se agotaran y flotaran en el aire entre nosotros, exponiendo su propia falsedad. La rabia es una emoción que se concede a quien importa. El odio es una conexión. Yo no sentía nada. Mirarlos era como mirar a dos extraños en la calle. El amor, la amistad, el dolor, todo había sido cauterizado, dejando atrás solo una cicatriz lisa e insensible. Ellos esperaban una explosión, lágrimas, acusaciones. Yo les di el silencio. Sofía, en un último acto de desesperación para arrancarme una reacción, para jalarme de vuelta a su drama, extendió la mano para tocar mi brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de cocodrilo. «Javier, por favor, di algo». Fue en ese momento que me moví. Di un sutil paso hacia atrás, lo suficiente para que su mano encontrara solo el aire. Miré directamente a sus ojos, luego a los de Ricardo, y entonces, con una voz baja, clara y mortalmente calmada, dije la única cosa que importaba. «Espero que hayan bailado por mí». Sin esperar una respuesta, sin darles la satisfacción de una última palabra, me di la vuelta. Apoyé mi peso en la muleta y continué mi camino, cruzando la plaza. El sonido de la fuente, la risa de los niños, el murmullo de la gente, todo seguía igual, pero yo era otro. No miré hacia atrás, pero pude sentirlos paralizados, ahogados en el peso de mi calma, aniquilados no por un grito, sino por un susurro de dignidad. Mi victoria no fue confrontarlos, fue seguir caminando, dejándolos atrás con su propia vergüenza. El camino de regreso desde la plaza fue el más largo y al mismo tiempo el más ligero de mi vida. Cada paso con la muleta parecía alejarme no solo de aquel encuentro, sino de toda una vida que ya no me pertenecía. Al entrar en la pequeña habitación que mi tío me había cedido, el silencio me recibió no como un enemigo, sino como un viejo amigo. La soledad ya no era un vacío de ausencia, sino un espacio de presencia, mi propia presencia. Esa noche, por primera vez desde el accidente, dormí un sueño profundo y sin ensoñaciones, el sueño de un hombre que finalmente se había liberado. No podía volver a las grandes obras, mi cuerpo aún no me lo permitía. Así que empecé con cosas pequeñas. Mis manos, que antes levantaban paredes para un gran amor, ahora encontraban un nuevo propósito. Arreglé la mecedora de la vecina, cambié la tubería de mi tío, reparé una grieta en el muro de la escuela. Eran trabajos humildes, pero cada uno era un acto de restauración, no solo para los objetos, sino para mi alma. Había una honestidad en ese tipo de trabajo, una dignidad silenciosa en reparar lo que estaba roto a mi alrededor. La cuestión de la casa debía resolverse. Aquel monumento a mi amor ingenuo. No tuve el valor de volver allí, de pisar el suelo que regué con tanto sudor y esperanza. Le pedí a mi primo que pusiera un cartel de «Se vende» en el portón. Vender la casa no fue un acto de amargura, sino de liberación. Era como cerrar la contabilidad de un proyecto que había fracasado. Con el dinero, pagué cada centavo de mi cuenta en el hospital y guardé el resto. Era mi fondo de independencia, el capital para construir mi nueva vida. Las noticias del pueblo, como un río lento, siempre llegan.
Me enteré de que Sofía y Ricardo vivían juntos en casa de los padres de ella, pero la gente decía que no había alegría en su unión. El brillo que tenían esa noche de baile se había apagado, reemplazado por el peso del juicio silencioso de la comunidad. Su felicidad, construida sobre mi desgracia, era un cimiento de arena. No sentí alegría por su infelicidad. Sentí solo una indiferencia melancólica. Su destino ya no era de mi incumbencia. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, una nueva cadencia. Despertar con el sol, caminar, ahora sin muletas, hasta el pequeño café de la esquina. Tomar mi café negro, fuerte, escuchando las conversaciones de los otros hombres. Yo, que siempre fui un hombre de pocas palabras, aprendí el arte de escuchar. Encontré una nueva forma de comunidad, no en la promesa de un gran amor romántico, sino en los pequeños gestos de humanidad del día a día, en el buenos días sincero de un vecino, en la compañía silenciosa de otros solitarios. Un atardecer, me senté en un banco del parque y observé la puesta de sol teñir el cielo de naranja y morado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no dependía de nadie. No me sentía solo, estaba en mi propia compañía, y para mi sorpresa empezó a gustarme el hombre en el que me estaba convirtiendo. Un hombre más callado, quizás más triste, pero infinitamente más fuerte. Un hombre que no necesitaba aplausos ni un baile para sentirse completo. El inevitable intento de regreso ocurrió en una mañana lluviosa. El golpe en la puerta fue vacilante. Abrí y allí estaba ella, Sofía. La lluvia parecía haberle lavado el color del rostro, el brillo de los ojos. Empezó a hablar, las excusas de siempre, pero ahora con un tono de desesperación. Dijo que Ricardo no era quien ella pensaba, que había cometido el mayor error de su vida. Lloró y pidió una segunda oportunidad para intentarlo de nuevo. Su drama, sin embargo, ya no me alcanzaba. La escuché hasta el final, parado en el umbral de la puerta, sin invitarla a entrar. Mi pequeña habitación era mi santuario, y su presencia no era bienvenida. Cuando sus lágrimas y palabras cesaron, la miré sin rabia, solo con una compasión distante, la misma que se siente por una extraña. Sofía, dije, y mi voz era suave. La casa que construí para nosotros ya no existe, y el hombre que la construyó para ti tampoco existe ya. Deseo sinceramente que encuentres tu paz. Cerré la puerta, no con fuerza, sino con una suavidad definitiva. El clic de la cerradura fue el punto final en el último capítulo de nuestra historia. No sentí triunfo, no sentí placer en su dolor. Sentí solo el alivio profundo de una conclusión. Era el fin. Estaba libre, libre de la esperanza, libre de la rabia, libre de la obligación de sentir cualquier cosa por ella. El silencio que siguió en mi habitación era el sonido de mi propia e innegociable libertad. Encontré un nuevo propósito para mis manos callosas. Junté a algunos jóvenes del barrio, muchachos sin rumbo, y empecé a enseñarles el oficio de la construcción. Les mostré cómo asentar ladrillos en una línea recta, cómo mezclar la argamasa en la consistencia correcta, cómo sentir el orgullo de crear algo duradero con las propias manos. Había una satisfacción profunda en ello, en construir no ya una casa para un amor, sino cimientos para el futuro de otros hombres. Con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera sanación no estaba en perdonarlos. Perdonarlos sería darles una importancia que ya no tenían. La verdadera sanación vino al perdonarme a mí mismo. Me perdoné por mi ingenuidad, por mi fe ciega, por mi incapacidad de ver las señales. Acepté al hombre que fui, con todas sus fallas y su bondad excesiva. Las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma no eran marcas de vergüenza, sino testimonios de mi capacidad de sobrevivir al derrumbe. Una noche, la música de una fiesta en el vecindario invadió mi habitación. Por un instante, sentí la punzada del recuerdo, el fantasma de su baile, pero luego la sensación se disipó como humo. Era solo música, un sonido en el aire. Ya no tenía poder sobre mí. Podía escuchar la alegría de los otros sin que disminuyera mi propia paz. En ese momento, supe que estaba verdaderamente curado. El baile de ellos había terminado, pero mi vida continuaba.
Mi pequeña habitación se transformó en un hogar, una estantería con algunos libros, una radio que toca boleros antiguos, una única planta en la ventana, creciendo fuerte y verde. No era el palacio que había soñado construir, lleno de risas y promesas. Era algo mucho mejor. Era un espacio real, modesto, pero innegablemente mío. Era un reflejo del hombre en el que me convertí, simple, autosuficiente y en paz con su propia compañía. Era suficiente. Entendí finalmente la naturaleza de la verdadera fuerza. No está en no caer nunca, sino en la dignidad con la que nos levantamos. No está en construir cosas para los demás con la esperanza de ser amados, sino en construirnos a nosotros mismos, incluso cuando nadie está mirando. La fuerza no es la ausencia de dolor, sino lo que elegimos hacer con él. Es la resiliencia silenciosa que nos permite transformar nuestras ruinas en cimientos. Hoy, cuando toco la cicatriz desvaída de mi pierna, ya no siento el dolor de la caída, ni la amargura de la traición. Siento la fuerza del hueso que se regeneró, más fuerte en el punto donde se rompió. Construí una casa para un amor y se derrumbó. Fue entonces cuando descubrí que el único cimiento que realmente importa es el que erigimos dentro de nosotros mismos. Un santuario silencioso donde nadie, salvo nuestra propia dignidad, puede entrar.